En esta figura nos piden calcular el área máxima y el área mínima de la elipse. Entonces, recordemos que con 5 puntos de una forma determinada se puede construir una cónica. Es decir, con 5 puntos pueden ser suficientes para construir una cónica. Pero en este caso nos dan solamente 4 puntos. Y por 4 puntos pueden pasar infinidad de cónicas. En este caso pueden pasar parábolas, elipses o hipérbolas. Pero solamente la elipse tiene área acotada. Entonces, para calcular el área máxima o mínima de esta elipse, primero tenemos que saber con qué tipo de elipse estamos tratando. Y para ello vamos a tomar información de los 4 puntos. Entonces vamos a copiar esos 4 puntos en conjunto de esta manera. Esos 4 puntos pertenecen a cierta elipse. Ahora vamos a escribir una ecuación general de la elipse de esta manera. Los 3 primeros términos son llamados forma cuadrática y los 3 últimos términos son llamados forma lineal. Entonces, para más o menos saber qué forma va a tener la ecuación de la elipse, vamos a hacer uso de estos 4 puntos. Empecemos por el origen de coordenadas. Si reemplazamos el origen de coordenadas en esta ecuación, vamos a deducir que f es igual a 0. Ahora continuemos con el otro punto, que es 0,1. Si reemplazamos ese punto 0,1 en la elipse, vamos a notar que todos los que tienen x se eliminan y solamente nos quedan los que tienen y, pero y vale 1. Por ende, c más e más f es igual a 0. Pero ya calculamos anteriormente que f vale 0. Usamos ese hecho en esto y nos queda que c más e es igual a 0. Ahora continuamos con el siguiente punto, que es 1.1. Al reemplazar este punto en la ecuación de la elipse, vamos a obtener la suma de todos los coeficientes que vemos en esta ecuación. Es decir, a más b más c más d más e y más f, y todo eso igual a 0. Pero ya sabemos que f vale 0, lo sacamos de la suma, y además c más e también vale 0. Por lo tanto, nos queda que a más b más d tiene que ser 0. Y finalmente proseguimos con el último punto, 2,0, que al ser reemplazado en la ecuación de la elipse, se deduce esta ecuación. Nuevamente f vale 0, podemos sacar mitad. Luego vamos a despejar en la segunda ecuación a e. O sea, nos quedaría que e es igual a menos c. Y en la última ecuación despejemos d. Y nos queda que d es igual a menos 2a. Esto a su vez vamos a reemplazarlo en la tercera ecuación. Y al hacer los cálculos nos va a quedar que b es igual a a. Entonces vamos a reemplazar todas estas igualdades en la ecuación de la elipse y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora notemos que a no puede ser 0. Caso contrario, si a vale 0, tendríamos solamente cy al cuadrado menos cy, que tiene la forma de una parábola, y eso es lo que no queremos. Entonces a es diferente de 0. Y dado que a no es nulo, podemos dividir toda esta ecuación entre a
y nos quedaría la ecuación de esta otra forma. A la fracción c entre a podemos ponerle p, y de esta forma nos queda la ecuación general de la elipse. Aunque aún todavía falta pulir para decir que ciertamente es una ecuación de la elipse. Vamos a escribir esta ecuación en la forma matricial, como sigue. Esta primera parte es la forma cuadrática y esta segunda parte es la forma lineal. Hemos escrito esta ecuación en la forma matricial para aprovechar esta matriz 2×2. De esta matriz vamos a calcular los autovalores y autovectores. Para ello vamos a hacer uso del polinomio característico e igualarlo a 0, es decir, el determinante de la matriz cuyos elementos en la diagonal han sido restados por lambda. El objetivo de esta ecuación va a ser calcular a lambda. En este caso van a ser 2 lambdas que van a ser los autovalores relativos a esta matriz. Entonces calculamos el determinante y obtenemos esta ecuación de segundo grado. Y con ayuda de la fórmula de Cardano calculamos los valores de lambda en función de p. Entonces estos dos valores van a ser los autovalores de la matriz 2×2. Ya obtenidos estos dos autovalores, podemos calcular sus respectivos autovectores. Ahora que ya tenemos los autovalores y los autovectores, vamos a construir una matriz ortonormal conformada por los vectores unitarios paralelos a cada autovector de la siguiente manera. Notemos que en esta matriz, en la columna primera, aparece el primer autovector dividido entre su módulo. Y en la segunda columna también aparece el autovector segundo, también dividido entre su módulo. Entonces noten que cada columna es un vector unitario y además estos dos vectores son ortogonales. Ya que tenemos a la matriz Q, vamos a reescribir a la ecuación de la elipse de la siguiente manera. Aquí tenemos al vector fila por la matriz transpuesta de Q, por la matriz 2×2 que deviene de la ecuación original de la elipse, por la matriz Q, por el vector columna, y eso se le suma el término lineal. Este vector también deviene de la ecuación original de la elipse, que se le va a multiplicar la matriz Q y el vector columna XY. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Eso se hace para eliminar el término XY de la ecuación original de la elipse. Además, los autovectores van a ser paralelos a los nuevos ejes de coordenadas. Este producto de tres matrices nos va a dar una matriz diagonal, o sea, esto. Y si se dan cuenta, cada elemento en la diagonal representa a los autovalores respectivos a los autovectores B1 que estaba en la primera columna de Q y B2 que está en la segunda columna de Q. Luego vamos a multiplicar estas tres matrices y nos quedaría esta forma cuadrática. Luego vamos a operar en esta última forma lineal. Al hacer el producto de este vector por la matriz y por este vector columna, obtenemos el siguiente resultado. Aquí tenemos a la forma cuadrática y acá abajo tenemos a la forma lineal. Vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente manera, más abreviada.
para que vean qué forma ya va adquiriendo la ecuación de la elipse en nuevos ejes coordenados. En este caso, las constantes A, B, C y D son estas. Ojo que aquí no hay que confundir con las anteriores A, B, C y D. Esas son diferentes. Muy bien, entonces vamos a tener muy presente los valores de A, B, C y D, que son funciones de P. Entonces vamos a más bien centrarnos en esta ecuación para llevarlo a la forma canónica de la ecuación de una elipse. Haciendo ciertos artificios algebraicos podemos llevarle a esta forma. Aquí podemos ver en el denominador de cada fracción la medida de los semiejes de la elipse. Es decir que en esta parte la raíz cuadrada de esta expresión va a ser la medida de un semieje y la raíz cuadrada de esta otra expresión va a ser la medida del otro semieje. Y esto nos va a dar ciertas restricciones para A, B, C y D. Una de ellas es que A y B sean estrictamente mayor que 0. Y el término que está dentro de este radical, o sea bc al cuadrado más ad al cuadrado, tiene que ser no negativo. Entonces ya tenemos los dos semiejes de la elipse. El área de una elipse viene dada por la multiplicación de sus dos semiejes por pi. Es decir, que el área de la elipse viene dada por esta expresión. Aquí hemos multiplicado S1 por S2 por pi. Pero recordemos anteriormente que teníamos a B, C y D en términos de P. Y al ser reemplazadas en esta expresión obtenemos el área de la elipse en términos de P. Ahora vamos a centrarnos en esta función de P. En particular solamente en esta función, ya que pi es una constante. En esta función tenemos que hallar los puntos extremos, ya sea mínimo o máximo, y para ello nos vamos a servir de las derivadas. Es decir, vamos a derivar esta función con respecto a p. Y nos queda esta expresión. Y para hallar los puntos críticos tenemos que igualar esto a 0. Deduciendo que p es igual a 3 más la raíz cuadrada de 13 entre 2. ¿Por qué no la otra? Porque si se dan cuenta en este radical, p tiene que ser mayor que un cuarto y la otra raíz nos da negativa. Entonces va descartado, ya que estamos trabajando dentro de los números reales. ¿Qué es este p? ¿Será un mínimo? ¿Será un máximo? Para ello vamos a evaluar ciertos intervalos en esta expresión que es la derivada de esta función. Entonces, si vemos en el intervalo donde p es mayor que un cuarto y menor que esta fracción, vamos a notar que la derivada es menor que 0. Es decir, que f en este intervalo va a ser decreciente. En cambio, cuando p sea mayor que esta fracción, la derivada va a ser mayor que 0. Eso significa que p en este intervalo va a ser creciente. Entonces, al tener en un intervalo la función decreciente y en el otro la función creciente, eso quiere decir que p es un punto de mínimo. Además, para todos los p que son mayor que un cuarto, esta función que ven en el área de la elipse siempre va a ser positiva. Y como p es un mínimo, entonces podemos deducir que el máximo no va a ser acotado. La función va hacia el más infinito, ya que al lado derecho de esta p va a crecer, pero al lado izquierdo decrece, pero decrece al punto mínimo. Eso quiere decir que a la izquierda de este punto, los valores del área o de la función que vemos aquí en el área van a ser mayores que a de p.
Pero ¿quién es ADP? Si P es un punto de mínimo, ADP va a ser el área mínima de la elipse. Es decir, que reemplazamos esta P en el área y resulta esta expresión que representa el área mínima de la elipse. Bueno, ya sabemos que no hay máximo y por lo tanto eso sería todo.